tu ventana y la tele se enciende y acapara tu mirada. Un hola muy temprano te despiertan los sentidos. Honduras conectada en un solo latido. Información y diversión. Hola Honduras. Muy buen día, esto es Hola Honduras. Hoy martes 24 de octubre del año 2023. Gracias por su fiel sintonía cada mañana. Nosotros ya estamos listos como siempre para compartir lo que está pasando en el territorio nacional y también después de nuestras fronteras. Recordamos también que nos puede seguir a través de www.btv.com.hn, a través de todas las redes sociales, y también nos puede sintonizar en 92.5 Acción Radio en todo el territorio nacional. Este día martes, como siempre, también aquí dentro de Hola Honduras tenemos lista a la licenciada Emma Calderón con Diálogo de Impacto. Ani, buen día, amigos televidentes de Hola Honduras. Ya estamos listos nosotros aquí en Diálogo de Impacto. Vean ustedes lo que sucede en aduanas. Se incrementó la recaudación, pero hemos visto una tendencia y es estas narcoencomiendas. La modalidad que han establecido las personas que tratan de no solamente contrabandear, sino que también evadir el pago de impuestos. ¿Qué ha pasado con esto? ¿Cuál es la situación que se vive actualmente? ¿Qué es lo que está sucediendo en el Amatillo? Después de que también la presidenta Xiomara Castro, si ustedes recuerdan, en el feriado marazánico ordenara que se diera un mejor trato a las personas que transitan por ese sector. Pero también se implementó el DUCA en la parte comercial. Esto y más justamente ¿con quién? Con el director de aduanas, el abogado Fausto Cálix. Ella está con nosotros, que en breves minutos estará aquí con nosotros conversando sobre esto y otros temas, algunas preocupaciones que él tiene, porque el contrabando, les digo, no solamente es de mercancía, también de drogas, armas, de todo tipo. Pero antes vamos con Ani, quien tiene importantes informaciones. Bueno, y si usted quiere saber más acerca de este tema, acompáñenos durante estas 2 horas de información. Antes de profundizar, le vamos a presentar un resumen de las noticias más destacadas de las últimas horas en nuestras 5 de impacto. Esta mañana de martes 24 de julio es extraditado a los Estados Unidos Erasma Ávila Palacios, alias El Monstruo, acusado por el delito de tráfico de drogas. Ávila se convierte en el hondureño número 38 en ser extraditado al país norteamericano. Declaran alerta verde por sistema de baja presión que ingresará a Honduras por la zona oriental y dejará lluvias por al menos 48 horas en varias regiones del país, según las autoridades de CENAOS. En alarma, organizaciones feministas ante la imparable violencia que actualmente acecha a las mujeres en el país. Solo en lo que va del 2023 se registran alrededor de 320 asesinatos con un 96% de impunidad. El edil capitalino Jorge Aldana comentó que ya tienen estipulado el presupuesto 2024 para la alcaldía municipal, el cual superará los 10,000 millones de lempiras para la inversión pública, según el funcionario municipal. En el Seguro Social de San Pedro Sula registran una mora quirúrgica de al menos 700 casos cardiovasculares en infantes. Detallan también que el cuidado en los 2 primeros meses de embarazo es primordial para evitar estas enfermedades. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto. Hoy vamos a analizar un tema muy importante y es ¿por qué es difícil de frenar el contrabando y la evasión fiscal aquí en Honduras? Vean, las modalidades cambian, varían, cosas que uno ni se imagina se contrabandean a través de nuestras aduanas. ¿Qué es lo que están haciendo las autoridades? Pues justamente hasta el mes de septiembre, la Dirección de Aduanas recaudó 54,000 millones de lempiras, superando la meta establecida por las autoridades.
Si recordamos también, han habido muchos aspectos. Justamente la presidenta ordenó durante el feriado morazánico habilitar mejores condiciones en la aduana del Amatillo a la parte de los viajeros, que sabemos que es una frontera muy, pero muy importante, porque es el paso de todo el corredor que pasa de lo que conocemos como la carretera panamericana. Es ese corredor que conecta todo Centroamérica, y no solamente, sino que América del Norte, Centroamérica y América del Sur. Pero el director de aduanas en los últimos días ha venido denunciando esta nueva forma de contrabando de drogas y armas, justamente las narcoencomiendas. Porque él ha hecho muchos señalamientos, incluso ha cuestionado al mismo Ministerio Público porque no se le da seguimiento. La pregunta que nos hacemos, ¿por qué es tan difícil frenar el contrabando y la evasión fiscal aquí en Honduras? Pues justamente para este tema tenemos aquí como invitado en estudio al abogado Fausto Cálix, quien actualmente pues, es el director de la Administración Aduanera de Honduras. Muchísimas gracias, abogado, por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto para abordar este tema que creo que es de interés para toda la población. Hola, Emma, buenos días. Saludos al pueblo hondureño, por supuesto a ese inmenso auditorio a lo largo y ancho de nuestro país. Un gusto estar aquí con usted nuevamente. Ya días no me invitaba. No, usted no había venido porque es que ahora Fausto tengo que hacer es con cita y hay que programarlo un mes antes. Tengo que hacer ese reclamo. No, a raíz de la agenda bastante apretada, ¿verdad? Y el trabajo. Pero siempre entiendo que estos espacios son para rendirle cuentas al pueblo hondureño. Al final, los medios de comunicación ejercen una labor importantísima para el fortalecimiento de la democracia de un país. Y por supuesto que yo entiendo estos espacios como un deber del funcionario para darle a conocer qué hacemos desde estas instituciones, porque al final somos funcionarios públicos. Y el pueblo, por el otro lado, tiene derecho a saber qué hacen sus servidores públicos, porque nos ganamos el salario al final con los impuestos de ese pueblo. Sí. Y en ese sentido, pues, sí hacer una aclaración en cuanto al número de recaudación, porque la meta para este año sí son 54,000 millones de lempiras. Ok, es la meta entonces. Que debemos de cumplir según el marco macrofiscal de la Secretaría de Finanzas. Pero el mes de septiembre, por ejemplo, ¿cuánto fue? Hubo un aumento de 3,000 millones de lempiras en comparación al mismo periodo de tiempo del 2022. El 2022, de enero a septiembre, recaudamos 37,000 millones de lempiras y en el 2023, de enero a septiembre, recaudamos 40,000 millones de lempiras. Es decir, un aumento en el mismo periodo de tiempo de más de 3,000 millones de lempiras. A esta altura ya del partido, a esta altura del año, hoy 24 de octubre a las 7:09 de la mañana, llevamos recaudado ya 44,000 millones de lempiras. Eso significa más del 81% de nuestra meta del 2023. Es decir, que solo nos faltan 10,000 millones y estamos cumpliendo la meta que nos emite la Secretaría de Finanzas. Es un número positivo para nuestra institución, para mi administración, para el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, pero sobre todo para el pueblo hondureño. ¿Por qué, Emma? Porque Aduanas es quien se encarga de recaudar cerca del 40% de los tributos de este país. Es decir, que es una institución eslabón clave para el desarrollo de Honduras. Este dinero al final, ¿hacia dónde va? Hacia la construcción de la escuela, hacia la medicina de los hospitales, de los centros de salud, la reconstrucción del sistema carretero, para el bono tecnológico, para el bono cafetalero, para la merienda escolar, para la red solidaria, para aquellos proyectos de electrificación rural. Aduanas es un eslabón importantísimo dentro de el desarrollo de un país, y así lo hemos entendido, y por ello que hemos luchado de forma frontal contra la corrupción, contra la defraudación, contra la evasión y ataque frontal al contrabando. Exactamente, pero ¿qué tan grave, por ejemplo, si bien es cierto se ha mejorado la recaudación, pero qué grado de nivel tiene, por ejemplo, el contrabando? Porque Honduras es un paso estratégico, podemos decir, un paso estratégico importante, y
¿cómo ustedes lo han estado afrontando? Porque uno ni se imagina realmente. Miren, a mí nunca se me olvida en administraciones anteriores, por ejemplo, que en un furgón de ropa usada venía una Homer, ¿va? A mí me impresionó tanto aquello que uno no se imagina las cosas que pasan por estas aduanas. Mire, hay un montón de formas que los criminales y delincuentes utilizan para evadir el pago de tributo y en consecuencia ingresar vía contrabando cientos de mercancías. Por ejemplo, usted ha mencionado un caso, yo le puedo mencionar aquí varios casos. Vamos a ver. Vienen llantas preñadas. ¿Cómo son las llantas preñadas? Las llantas preñadas son las llantas nuevas que traen al territorio nacional y vienen a lo interno de la misma mercancías, joyas, municiones, armas de fuego y otro tipo de mercancías nuevas. En las pacas de ropa usada, por ejemplo, a lo interno vienen medicamentos, viene ropa nueva, aires acondicionados, los traen en partes, en pedazos, para después venirlos a armar aquí en talleres en Honduras y después ya lo venden de forma completa. Hace poco identificamos una empresa que venía importando alambrón. El alambrón viene de esta forma, enrollado, y aquí tenía máquinas para convertirlos en barra. Entonces ya vendía varillas, no alambrón. Entonces, ¿qué pasa cuando lo importa como alambrón? No paga el derecho arancelario a la importación. La varilla, si la introduce como tal, sí paga el 35% de derecho arancelario a la importación. Entonces los delincuentes tienen un sinnúmero de formas para poder evadir los tributos. No declaran como deben de declarar, declaran en partidas arancelarias que no pagan tributos. Cuando hacemos las revisiones encontramos. En aduana Toncontín, solo para recordar algunos casos, venían declarando que traían refris, como alrededor de 50 refris. Cuando hacemos la revisión, no solo traía refris, traía 40 microondas más. Entonces, uno tiene que estar al día siempre. Uno quisiera, Emma, que el pago de los tributos sea de forma voluntaria. Uno no desearía andar persiguiendo al delincuente, al evasor, no me estás pagando, porque más bien lo que uno debería considerar es que está declarando bien, que está pagando los tributos de forma correcta, sin necesidad de andar con la pistola encima para que pague. Eso más bien es lo que nosotros no desearíamos. Sin embargo, estamos en un país donde la cultura de la ilegalidad, de la irregularidad, de querer siempre buscar bajo la mesa el arreglo, ha sido permanente. Y eso es un problema de país, no solo de la institución aduanera. Sin embargo, a raíz del carácter, de la determinación que hemos tenido en combatir todo este tipo de modalidades, en invertir en tecnología para ir disminuyendo la discrecionalidad de los funcionarios de aduanas, es que ahora tenemos metas superadas en nuestra administración, números positivos en nuestra administración que nos dan la garantía de que venimos haciendo el trabajo de forma correcta. Naturalmente hay muchos retos y desafíos por delante, normal como cualquier otra institución, pero sobre esos retos y desafíos es que día a día estamos poniendo el dedo en la llaga para ir superándolos y que cada día vaya mejorando y modernizando el sistema aduanero de nuestro país. Abogado, ¿cuál es la aduana en la que se detecta mayor contrabando? Las aduanas donde mayor se da el contrabando, la defraudación, la evasión y en consecuencia los actos de corrupción son las aduanas donde mayor se mueve el comercio, donde mayor hay número de operaciones y en consecuencia donde hay mayor recaudación. Estoy hablando de 4 aduanas. La principal, la de Puerto Cortés, que históricamente ha sido además la aduana donde ha fluido mayor corrupción. Luego sigue en ese orden y en esa línea la aduana La Mesa, ubicada en el municipio de La Lima, departamento de Puerto Cortés. Es nuestra segunda aduana en mayor recaudación. Luego sigue la aduana del puerto de Enecán, en San Lorenzo Valle, y por cuarto lugar la aduana Toncontín, aquí en Tegucigalpa. Esas son las 4 aduanas que además de ser las 4 mayoritarias en recaudación, en consecuencia presentan el mayor número de operaciones y por lo tanto hay mayor siempre indicios y acciones de defraudación, de evasión y de contrabando. Es ahí donde hemos encontrado, de hecho, le voy a empezar a poner algunos casos. En la aduana de Puerto Cortés
es donde decomisamos hace unos 2 meses mercadería que venía violentando el derecho a marca, a propiedad intelectual, valorada en más de 100 millones de lempiras. En esa aduana Puerto Cortés es donde encontramos alrededor de 18 armas de fuego que pretendían ingresar al territorio hondureño de forma ilegal. Entre ellos un fusil AR-15 que venía en un peluche. Así que tenga cuidado si el 14 de febrero le envían un peluche. Revíselo si a lo interno no viene un arma de esa naturaleza. Es en esa aduana también donde encontramos más de 10,000 municiones que venían también o pretendían ingresar de forma ilegal al país. Y es donde decomisamos más de 2,000 litros de precursores químicos que se utilizan para la elaboración de cocaína en nuestro país. Nos vamos a la aduana a la mesa. La aduana a la mesa es donde solo este año, usted hacía la introducción, la nueva forma de las narcoencomiendas. Es en la aduana a la mesa que hemos encontrado solo este 2023 5 narcoencomiendas. Y le voy a señalar cuál era la modalidad. Una iba a lo interno de una rapadura de dulce. La otra narcoencomienda iba a lo interno de un queso. La tercera iba a lo interno de un bote de talco. La cuarta iba en una figura de madera que decía Santa Biblia, pero adentro iban los pecados, iban las bolsitas de cocaína. La otra, ahí lo estamos viendo, mire, Santa Biblia, para que el pueblo vea que no le estamos mintiendo. Por fuera decía Santa Biblia y a lo interno iban los pecados, la cocaína. Y la otra... Pero, por ejemplo, en este caso, ¿iba o venía? No, iba hacia Estados Unidos. O sea que nosotros estamos... Esto lo que viene a verificar es que nosotros en estos momentos, y como lo han denunciado las diferentes autoridades, estamos exportando cocaína. Sí, si usted ve, afortunadamente, gracias a los sistemas de inspección de esta aduana, hemos logrado detectar y reportar a tiempo a las autoridades de investigación, de inteligencia y a la policía antidrogas, como usted lo ve ahí, a raíz de una alerta de aduanas. Antes esto usted no lo veía en aduanas, sí. No se denunciaba de tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque todos se ponían de acuerdo ahí, pues. Y hay que decirlo. Entonces a nosotros nos ha tocado una lucha fuerte contra los contrabandistas, fuerte contra el narcotráfico, fuerte contra el crimen organizado, por la diferente modalidad que yo le he mencionado y las diferentes mercancías que ya hemos decomisado. 5 cargamentos ahí en la aduana la mesa. ¿Qué ha pasado con estas personas responsables de estas narcoencomiendas? Porque yo justamente leía que usted hacía un llamado al Ministerio Público donde pedía de que se diera seguimiento, porque obviamente una encomienda yo voy y la registro con mi nombre. ¿Qué ha sucedido con estas narcoencomiendas, abogado? Fíjese que eso es bien importante, esa pregunta que me hace, porque nosotros le hemos entregado, esa es la segunda modalidad que la vimos en talco. Así el talco. Nosotros le hemos entregado toda la información al Ministerio Público, con nombre, Gemma, con número de teléfono, con número de casa donde vive, color de casa, avenida, calle, aquí en Honduras, de quién la está enviando y quién la pretende recibir en Estados Unidos. Sorpréndase, no hay ningún requerimiento fiscal. ¿Qué nos hace pensar eso? Que hay colusión, que engavetan los casos a alguien interesado en este negocio, que protegen a los narcotraficantes que están utilizando esa modalidad. Esa pregunta se la dejo al pueblo hondureño. Pero si nosotros entregamos toda la documentación, la prueba técnica, la prueba científica, la prueba legal, la prueba documental, lo que se encuentra en ese momento ahí, las declaraciones, la información, y no hay requerimientos, ¿qué le hace pensar a usted? Entonces nosotros de verdad que nos sentimos, que hacemos resultados. ¿Qué respuesta le dan a ustedes como autoridades? Porque no hay respuesta. No hay respuesta, nadie le responde. No hay respuesta. Yo he presentado denuncias ante el Ministerio Público contra más de 10 empresas defraudadoras del fisco que han defraudado al Estado en más de 450 millones de lempiras y no hay un tan solo requerimiento fiscal, y ya voy a cumplir 2 años en la administración. He denunciado a más de 27 personas de aduanas que trabajaban en la institución, que no bastaba con solo un proceso disciplinario, sino que habían indicios suficientes de una responsabilidad de tipo penal por actos de corrupción, y solo hay 2 requerimientos fiscales.
Hace unos días me reuní con la Fiscalía y me dijo que les hacía falta una información de otras instituciones, que nosotros no habíamos entregado una información, ya la entregamos. Yo desearía que trabajen a un ritmo más acelerado. Porque si no sentamos un precedente contra estos delincuentes, contra estos corruptos, la situación va a seguir funcionando como si nada. Y que es difícil, o sea, decir que el contrabando va a mermar se va a eliminar es difícil, ¿verdad? Va a ir mermando en la medida de que se vayan estableciendo controles. Me llama poderosamente la atención, por ejemplo, la aduana de Puerto Cortés, porque Puerto Cortés está calificado por el gobierno de Estados Unidos como un puerto seguro. Sí. Y esto viene porque hay alta tecnología. Sistemas de inspección no intrusivos. Pero esto no lo tienen las otras aduanas, abogado. Mire, yo encontré, como la vez pasada le mencionaba, el diagnóstico de la administración aduanera, una administración aduanera totalmente olvidada. De las 26 aduanas que hay en el país, de 16 no tengo documentación, no la encontré. ¿Qué hicimos de inmediato? Empezar a trabajar con la Procuraduría General de la República para legitimar, delimitar y legalizar esos predios aduaneros, para que finalmente tengamos certeza de que esos predios pertenecen al Estado e iniciaron una inversión en infraestructura en esa zona. De las 26 aduanas solo encontré una con un sistema de inspección no intrusivo, que es la aduana de Puerto Cortés, una sola. Y de ahí nos ha tocado a nosotros en esta nueva administración empezar a hacer inversiones para adquirir, por ejemplo, tablets de alta gama para equipar las aduanas del país. Yo encontré el proyecto Aduanas sin Papeles con tan solo 10 tablets de alta gama, que son tablets que cuestan alrededor de $3,000 porque son de alto... Especiales para soportar un software para el sistema automatizado de rentas aduaneras y soportar las operaciones que ahí se realizan, antipolvo, antiagua, antigolpes, tablets especializados. Yo las encontré en aduanas 10 tablets y voy a cerrar el 2023 con 173 tablets. O sea, una inversión gigantesca. 50 que compré con recursos propios de la administración por más de 4 millones de lempiras, 40 que me va a donar USAID porque cree en la nueva administración y en el proyecto que estamos realizando. De hecho, esas tablets ya están en el país, y el resto de esas que les hice un requerimiento a todos los depósitos que custodian y almacenan mercancías. Porque les dije, si ustedes generan grandes ganancias por la custodia de esas mercancías que realizan ahí los importadores, pues tienen que también invertir en sus depósitos. Tienen que invertir en sus bodegas. No puedo yo estar poniendo aquí todo mientras ustedes reciben grandes ganancias por el almacenaje de esos productos y no me están dando nada. Afortunadamente obedecieron ese requerimiento y voy a cerrar Aduanas sin Papeles con 173 tablets. Esa es una alegría para nosotros. Pero ¿qué dijimos además de encontrar la aduana en esas condiciones? Tenemos que invertir en un proyecto grande. Y fue ahí donde la secretaria de Finanzas, tengo que agradecerlo de forma pública, nos dijo, bueno, yo estoy dispuesta a apoyarlos con un proyecto gigantesco para la inversión aduanera. Y se suscribió, se empezó a negociar un préstamo con el BID a inicios del 2022. Afortunadamente lo logramos ya completar, ya se firmó, ya se aprobó por parte del Congreso Nacional, ya lo sancionó la Presidenta de la República y ya está publicado en el Diario Oficial La Gaceta. El Decreto Legislativo 45-2023, que es un préstamo para fortalecimiento institucional y operativo de la Administración Aduanera de Honduras por el valor de $50 millones. ¿Qué es una inversión? Esto? Ese préstamo lo que trae es, en principio, vamos a licitar rayos X para 6 aduanas del país, empezando por la aduana de Puerto Cortés. Viene la firma electrónica para la aduana. Vamos a eliminar la presentación de expedientes físicos y vamos a innovar y modernizar todos los procesos con la firma electrónica. Viene la automatización de nuevos procesos, como de regímenes especiales, el módulo de fiscalización, nuevo módulo de gestión de riesgo. Viene también equipar el laboratorio aduanero, tanto el de Tegucigalpa como el de Puerto Cortés. Viene una nueva ley aduanera, viene el equipo para la escuela aduanera. Mire, es un proyecto novedoso que a nosotros nos alegra mucho. Por primera vez en la historia de aduanas va a suceder y vamos a tener el orgullo de decir, fue en la administración de la presidenta Xiomara Castro y en la administración de este servidor. Sí. $50 millones, que es una inversión gigantesca, pero que estamos convencidos que con el equipo que tenemos vamos a lograr superarla.
y obviamente darle al país una institución aduanera que recaude tributos más allá de lo que hemos logrado nosotros, porque hemos logrado esta recaudación histórica con las mínimas condiciones y la infraestructura inadecuada que hemos encontrado en esta institución. Ahora bien, usted habla de que hay una buena relación, por ejemplo, con USAID, que USAID pues les está ayudando también, porque recordemos que esta certificación de puerto seguro son convenios que establecen países, por ejemplo, como Estados Unidos, donde se garantiza que los controles se realizan en el país in situ y que no sale todo este contrabando o algún tipo de evasión, porque esto permite de que no exista doble gasto, doble esfuerzo en la revisión de la mercancía. ¿Qué relación mantiene usted, Fausto Cáliz, con la embajada y con este caso con USAID? Mira, hay una extraordinaria comunicación y coordinación, al grado que la próxima semana, del 13 al 16 voy a estar viajando a Estados Unidos para la firma de un memorándum de entendimiento con Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Eso va a interconectar nuestros sistemas aduaneros y nos va a dar mayor capacidad de análisis de riesgo de todas las mercancías que se importan o se exportan hacia Estados Unidos. Aquí en Honduras tenemos la presencia de 2 oficiales de la aduana de Estados Unidos directamente en Puerto Cortés a través de la iniciativa de Contenedor Seguro. Con la embajada hemos venido trabajando directamente a través de USAID en el proyecto Aduanas sin Papeles que yo le mencioné y en el manual de inspecciones conjuntas de SENASA y aduanas que también fue auspiciado por USAID. Ahorita justamente estamos trabajando en un nuevo proyecto de tecnificación para el área rural, para todos los productos que salen de estas zonas y lo estamos trabajando a través de una iniciativa guatemalteca con el auspicio de USAID. Hemos mantenido una comunicación muy franca, muy directa, un diálogo permanente. Sí establecemos las cosas como deben de hacerse. Sin resentimiento por todas las actividades anteriores. No, en lo absoluto. Yo siempre cuestiono que Estados Unidos ha sido quien desafortunadamente tiene una cuota de responsabilidad en todo lo que vivimos en estos 12 años. Fue Estados Unidos quien apoyó una reelección ilegal. Fue Estados Unidos quien apoyó fraudes electorales en nuestro país. Fue Estados Unidos que apoyó un golpe de Estado y eso lo saben y lo digo y lo mantengo. Pero esa es una posición. Pero en el servicio público tengo que ser responsable conmigo mismo y con el país. No por eso voy a decirle, les voy a cortar la ayuda, la coordinación y comunicación y ayuda que nos puedan dar. No, en lo absoluto. Si establecemos sobre la base de la mesa del diálogo esos puntos. Y les digo, aquí Honduras no puede volver a ser potrero de absolutamente nadie, ni patio trasero de ninguna nación. Porque a eso estaban acostumbrados. Y aquí tienen un funcionario que sí los va a escuchar, que va a escuchar los procesos de mejora que nos puedan dar, pero también deben de entender que Honduras es un país soberano, que Honduras tiene autodeterminación y que tenemos dignidad sobre todo. Pero eso no, esos son otros 5 pesos. Sí. Lejos de eso, si hay coordinaciones, ayuda, la seguimos trabajando. Sí. Y esto es interesante lo que usted habla, por ejemplo, que hay permanentemente... Tengo que agradecer a Emma, me cumplió como la presidenta, sí, pedí café y aquí está. Solo que yo creo que vamos a pedir la segunda taza ya porque es bien pequeñita. Mire, este muchacho ahora últimamente, le digo que antes traía el café él y ahora pide y doble taza, ¿verdad? O sea, que sale caro, pero bueno, es que, así son los nuevos funcionarios. Es que vengo de una zona cafetalera, de la zona de Marcala La Paz. Entonces yo me crecí ahí sembrando café, cortando café. Le apuesto que usted no sabe cortar café. Que yo sí, la voy a llevar. Vamos. Dígame 2 clases de café. Vaya, dígame 2 clases de café. No, yo tanto como yo usted me está yendo a cortar café. Cortar café, sí. Yo ya mire, café Lempira, el Catuaí, el Paraneima, 90. Para que vea que no lo estoy mintiendo. Sí, pero es que es cafetalero ahora, a lo mejor. No, fíjense que no tengo. Vamos a tener que irnos a pausa. Apenas tierra en los zapatos tengo. ¿Usted le cree? Bueno, vamos a ver. Eso está por verse. Bueno, tenemos que ir a pausa. Cuando regresemos, vamos a ahondar un poquito. Insistir, por ejemplo, en esto del DUCA. ¿Cómo ha facilitado y cómo el DUCA, que es el Documento Unificado Centroamericano, para este tránsito de mercancías, especialmente que se inauguró en la aduana de Lamatío hace unas semanas, qué tan impactante va a ser esto y cómo va a venir a mejorar? Y porque son temas que usted dirá... la declaración anticipada con El Salvador, sí. La DUCA F. Exactamente. Y mucha gente dice, pero eso aquí, ¿a mí de qué me va a servir? Hay que poner mucha atención y le voy a explicar por qué. Porque
estos movimientos son los que nos abastecen. Y en la medida que existe esta facilidad, lo estamos viendo con Guatemala, lo vimos con Guatemala, lo estamos viendo con Costa Rica, y vemos escasez de productos y esto. ¿Cómo esto va a venir a beneficiar? ¿Cómo son estas coordinaciones? Y otro punto importante, ¿por qué no volvieron a aparecer contenedores con droga? Esto después de la pausa. Estamos conversando con el director de la Administración Aduanera de Honduras, el abogado Fausto Calix. Revelaciones interesantes, por ejemplo, esto de las narcoencomiendas, que en peluche venía un R15 en una Biblia, un molde de Biblia, iban paquetes de droga. Y vean ustedes qué interesante, el tráfico no solamente es de allá para acá, sino que de aquí para allá. Porque esto es lo que hablamos. Él nos explicaba que, por ejemplo, Rayos X solamente tiene... Rayo Gama. Radio Gama solamente tiene la aduana de Puerto Cortés. Se está licitando para que 6 aduanas más tengan ya este servicio que les permite ver, porque lo que hablamos, usted puede ver un artículo, pero lo que va adentro usted no sabe. Entonces ahí lo que habla él, por ejemplo, que me da poderosamente la atención, las mentadas llantas preñadas, llantas que vienen rellenas con cuestiones de contrabando. ¿Cuál es el producto que más se contrabandea aquí en Honduras, abogado? El cigarrillo. El cigarrillo. El cigarrillo es uno de los productos que más se contrabandea. Y escucha estos datos que le voy a dar. El 2022 decomisamos 38 millones de unidades de cigarrillos. Para ser exacto, 38.990.000. Es decir, casi 39 millones de unidades de cigarrillo. Este 2023 ya llevamos 27 millones de unidades de cigarrillo. Y esto no solo es un tema que afecta a la recaudación de tributos, sino es un tema de salud del pueblo hondureño, porque usted no sabe qué tipo de registro, qué tipo de licencias, cómo se elaboró ese cigarrillo que viene de forma ilegal al país. Imagínense, 38.990.000 el año pasado, unidades de cigarrillo. Y este año ya superamos los 27 millones de unidades. Ese es uno de las mercancías que más se contrabandea en Honduras. ¿Hay algún como lineamiento, por ejemplo, países, las personas que lo contrabandean? ¿Hay una tendencia, hay algún ligamiento, por ejemplo? Sí, hay un país en particular que por seguridad no puedo mencionarlo. ¿Los chinos o los porque indios? Además el tema de las relaciones diplomáticas y me van a jalar las orejas después. Pero es un hecho que sí, el tema del cigarrillo es bien fuerte en el país, por eso ahorita estamos adquiriendo escáneres móviles, que estos son diferentes a los escáneres que yo le menciono de rayos X, son escáneres que se utilizan manualmente y que usted sin necesidad de abrir un contenedor en carretera puede identificarlo. Estos escáneres los tiene la Policía de Frontera. Entonces vimos que eran escáneres novedosos y ahorita estamos licitando 5 de ellos. 5 de ellos escáneres móviles, Guatemala ya los tiene y nuestra pretensión es obtener unos 50 para el año 2024. El tema de la bebida alcohólica también es otro de los productos que frecuentemente se ejerce el contrabando en nuestro país, no solo por las aduanas, sino también por los puntos ciegos y porque hay bastantes ciegos en los puntos. En los puntos ciegos, por ejemplo, el tema de la Policía de Frontera y Fuerzas Armadas que deben de ejercer una labor más fuerte. Porque nosotros tenemos presencia en las aduanas, en los puntos fronterizos como tal. Pero usted sabe que el delincuente y el criminal siempre va a buscar una forma de evadir. Y ese es el gran error de Costa Rica. Creer que el tema de seguridad... Tráigalo, doctor, el café, no se preocupe. Ese es el gran error de Costa Rica. Creer que por un tema de visa, el supuesto criminal hondureño ya no va a ir a asesinar al Limón. El delincuente no va a buscar vías legales, ni va a necesitar... Si aquí narcotraficantes tenían visa estadounidense y ahora están allá enfrentando procesos en Estados Unidos. Juan Orlando y Tony, por ejemplo, tenían visa. Y Costa Rica cree que porque le impone una visa, ya no va a ir un delincuente o un supuesto delincuente hondureño que dicen que ha ido a asesinar allá a la zona de Limón. Sí.
Y aquí es bien interesante. Ahorita sí, mire, ya me trajeron una taza más grande, sí, ya entendieron. Ya, la próxima vez le voy a traer la jarra mejor. No, pero es que miren, ahí está, ¿ve? Es pues que, sí, es que aquí hay que no es de como nada de dicen gratis. en el pueblo, aquí no se le va chancho con mazorca. Así como usted, mire, ve, así como usted le exige a que paguen los impuestos, igual nosotros preferimos la marca, o sea, es derecho también, o sea, derecho de piso. No, y así es la parte. Yo no le estoy Nosotros sí, pero bromeo, mire que él viene un poquito agresivo, pero bueno, ni modo, pero no hay que dejarse, que es lo importante. Pero aquí, retomando el tema, yo creo que este tema de Costa Rica también es muy sensible. Yo creo que tal vez Costa Rica no dimensionó, porque al final Costa Rica se ve mucho más afectado que Honduras con esta decisión. Fíjese, Emma, que eso es bien importante lo que usted menciona. Costa Rica está viviendo un tema de inseguridad bastante fuerte y de narcotráfico en la zona de Limón. Al grado que en la zona de Limón han salido ya 2 cargamentos de cocaína, cargamentos en contenedores hacia Europa. Y el tema de inseguridad, quisieron darle un confite a la población con una medida que ellos pensaron que iba a tener legitimidad, llena de populismo, pero fue todo lo contrario. Porque la población costarricense más bien se vio afectada con esta medida. Principalmente el empresariado costarricense. Por el nivel de operaciones y de comercio que hay entre Honduras y Costa Rica. Sí, porque nosotros Costa Rica exporta hacia Honduras 600 millones de dólares al año. Mientras que Honduras solo exporta hacia Costa Rica 130 millones de dólares. Las operaciones aduaneras. De Costa Rica hacia Honduras hay 15,000 operaciones aduaneras en un año. De Honduras hacia Costa Rica solo hay 5,000 operaciones aduaneras. ¿Quién se ve afectado? Costa Rica. Entonces, a raíz de esa situación, Honduras tuvo que responder por el principio en la diplomacia internacional que se le conoce como la reciprocidad. Sí. Y además fue una medida intempestiva, sin ningún anuncio previo, sin ninguna comunicación previa. Pero ¿usted cree que va a haber una solución? Sin seguir, Emma, el canal que es la Cancillería. Nosotros de hecho nos damos cuenta por sus homólogos periodistas que habían impuesto una visa para Honduras. Entonces es una medida irrespetuosa además. Pero lo importante es que sea en acercamiento justamente hoy. Hay una comisión que está viajando de una delegación oficial del gobierno para buscar una solución, porque realmente esto afecta definitivamente. Es una barrera al comercio. También. Es una barrera al comercio, es una barrera a la libertad de circulación de los ciudadanos centroamericanos, pero sobre todo, Emma, es destruir ese sueño y anhelo de Francisco Morazán. Y mire el mensaje tan duro que tiró el expresidente Arias. Dijo, Costa Rica no solo asesinó a Morazán, sino que ahora destruimos el sueño por el que él tanto luchó, la Unión Centroamericana. Sí. Hoy justamente, mientras nosotros estamos aquí en este programa, el director de Migración, el abogado Alan Alvarenga, el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez Velázquez, y el vicecanciller Gerardo Torres, que los ha delegado la presidenta de la República, están viajando a Costa Rica para discutir este tema. Al mediodía de hoy vamos a tener una respuesta de ese acercamiento y ojalá que sea positivo. Ojalá que sea positivo, porque nadie quiere una situación o estar midiendo fuerzas. Es incómodo. Estar midiendo fuerzas entre dos naciones hermanas. Porque al final que se daña la población. Mire, por ejemplo, los transportistas están denunciando, están contratando transportistas de Guatemala y de Nicaragua. Y del Salvador. Y del Salvador, para que no les piden visa. Entonces, ¿quiénes están quedando sin empleo? Los transportistas de Honduras y de Costa Rica. Tenemos ya varios mensajes que vamos a dar lectura a las personas que nos han escrito al 3182-5600. Dice, le felicito por tener al joven Fausto Cálix, uno de los pocos funcionarios que sabe lo que hace y por qué lo hace. No mancha el honor de su familia. Siendo un buen servidor público, su desempeño lava la cara de la actual administración. Muchas gracias. Vamos con el siguiente. Muy buenos días, mis respetos para Fausto. Creo que es el único que he escuchado cuánta corrupción hay, pero ¿qué podemos esperar? Sí, lamentablemente seguimos con un gobierno de narco y mucho contrabando. Veamos el próximo mensaje. Buenos días, le felicito a Cálix por su labor en aduanas. Por la aduana de La Matío hay 6 módulos y solo uno trabaja. Y de acuerdo que tenemos pendiente... Tomamos nota de esa denuncia y queja que nos hace.
afortunadamente la aduana El Amatillo en un mes va a estar funcionando la aduana de carga en un solo punto fronterizo integrado con la hermana República de El Salvador, así que se van a dejar de utilizar esas instalaciones de la aduana de carga, ojo, porque esa que estamos viendo ahorita ahí es la de trámite migratorio. Claro, la gente siempre dice la aduana y le echan culpa a aduanas cuando a veces puede ser un trámite ante SENASA, un trámite ante ARSA o un trámite ante migración, pero como la gente está en la aduana, dice la aduana, cuando no es nuestra responsabilidad. De hecho, nuestra aduana de carga ahí está en otra parte. Ahí donde estamos viendo justamente los contenedores, vamos a funcionar de forma conjunta con la aduana de El Salvador. Y eso es bueno, eso es parte de este proceso. Vamos con el próximo mensaje, porque vamos a tratar de evacuarlos. Buenos días, licenciado. El señor Calix tiene muchísima razón a responsabilizar a Estados Unidos en los narcogobiernos, narcocorruptos cachurecos desde Tiburcio Carías Andino, con préstamos para toda la actividad de contrabando de madera, banano, oro y el narcotráfico, golpes de Estado y el Pentágono. Y el BID debe pagar esas deudas corruptas de cachurecos. Es lo que, pucha, tiene buen grupo de respuesta usted. No, fíjese que no le avisé a nadie hoy para venir aquí. O sea que nos están viendo. Fíjese que para mí esta es una buena medición. De hecho, hoy no le avisé a nadie de que venía aquí al medio de comunicación, porque fíjese que a mí me parece interesante hacer este ejercicio, porque significa que las personas que están más allá de aduanas tienen un concepto y eso es positivo, bueno y de confianza de la institución, porque hemos sido coherentes al frente de esta administración. Vamos con otro mensaje. Dice, qué lindo escuchar a una persona tan joven dando cátedra de cómo se puede hacer valer el dinero nuestro. Al fin, buenas noticias para este pueblo que solo cachetadas ha recibido, y me siento alegre de que en este gobierno se estén limpiando los basureros aduaneros a través de personas tan dedicadas a trabajar contra la corrupción. Jóvenes como este es que necesita con esta mentalidad de generar trabajo arduo para parar toda la corrupción en todas las ramas del gobierno. Muchas felicidades a este joven atrevido y valiente por preocuparse por una Honduras mejor. Muchas gracias. Lo que dice, vamos con el siguiente mensaje. Bueno, este es el último que tenemos. Y como le decía, porque es importante. Ojo, yo no pago call center ni nada para aclaración del pueblo. Es que como le gusta, miren, a él le gusta molestar, pero miren cómo se pone, se fijan cómo se pone. Y a las pruebas me remito. No, es que la gente muchas veces piensa que cuando dan este tipo de mensajes, uy, dice, ¿cuántos boas tiene? Imagínate, limpiate el pecho, que no sé qué. Pero no, yo no acostumbro a eso. Que la gente dé un criterio, Emma. Que la gente dé un criterio, ya sea positivo o negativo, eso a uno le ayuda como funcionario público a mejorar, a enderezar su ritmo de vida y a enderezar su ritmo como funcionario público, ¿verdad? Hay un tema que quedó pendiente y es la aduana del Amatillo, para recapitular. Óigame, qué rápido se va el tiempo. Sí. La aduana del Amatillo. A mí me interesa porque recuerda que la última vez que estuvimos aquí hablábamos de la aduana del Amatillo porque es una aduana bastante susceptible, es una aduana sumamente importante para el transporte de carga terrestre. ¿Cuáles son los cambios que van a haber? A nivel tanto aquí, en principio, hay una instrucción de la Presidenta de la República y del presidente Nayib Bukele para la unión aduanera, que la logremos concretar. Eso significa que funcionemos tanto aduanas de Honduras y aduanas de El Salvador en un solo puesto fronterizo integrado. Es decir, prácticamente eliminar la infraestructura física de una de las aduanas. Como el caso que tenemos con Guatemala, donde si uno va a la aduana Corinto, ahí están los funcionarios de aduana de Guatemala y aduanas de Honduras en un solo puesto fronterizo integrado. Eso es justamente lo que va a suceder en Amatillo dentro de un mes. Vamos a mudarnos a las instalaciones de El Salvador en el marco de la unión aduanera entre Honduras, El Salvador y Guatemala. Que por cierto tiene mejor tecnología que la nuestra. Claro, le digo cómo sucedió ese proyecto de esa aduana de Amatillo del lado de El Salvador. A través de los fondos de la cuenta del Millennium. Y esa inversión era para Honduras. ¿Pero por qué se realizó finalmente en El Salvador? Por la corrupción que llevó a nuestro país a perder la cuenta del Millennium. Esa inversión era nuestra. Imagínense cuánto daño puede causar la corrupción para un Estado. Esa inversión linda, envidiable que vemos del lado salvadoreño, hubiese estado en nuestro lado hondureño si no se hubiesen hueveado el pisto los corruptos y pícaros que tuvimos después, sobre todo, del golpe de Estado.
Pero y hay que decirlo. Pero qué bueno que ahora se va a hacer, porque esos son pasos importantes que los presidentes deben de tomar. Por ejemplo, que ya es un solo chequeo que usted va a hacer. Así es. Ya no tiene que hacer chequeo El Salvador, chequeo Honduras. Es un solo chequeo.